Bruce Lee y las competiciones. A día de hoy la polémica sobre si Bruce Lee no era tan bueno como se decía a causa de no haber competido sigue vigente. Es un tema que se viene arrastrando desde hace tiempo, y que ha proliferado en los últimos años. En la anterior etapa del grupo Bruce Lee, la senda del luchador, salió a relucir este tema más de una vez. ¿Qué tal si hacemos un análisis? Bruce Lee y la competencia oficial. Bruce nunca participó en torneos de artes marciales oficiales, debido a que su filosofía de entrenamiento y combate era distinta a la de los sistemas tradicionales de torneo. Él no creía en la rigidez de los reglamentos, ni en las restricciones que todas tienen con el fin de velar por la seguridad de sus participantes. Además, su idea era eficiencia máxima, no un asunto de puntos por técnica estilizada. El combate real, según Bruce, no sigue reglas, el objetivo es neutralizar al oponente lo más rápido posible, no marcar puntos. Durante su vida, la única pelea más conocida y documentada de tipo formal fue con Won Jackman en 1964, un combate que lo inspiró a cambiar la pauta que tenía establecida, buscando mejorar hasta crear el Jeet Kune Do porque necesitaba algo más directo y práctico. Razones de su renuncia a competir. Básicamente se trata de diferencias filosóficas. Bruce no quería someter su arte a reglas artificiales ni demostrarlo en torneos donde la fuerza y la técnica estaban limitadas por arbitraje y otra serie de cuestiones. En lugar de competir, se centraba en exhibiciones y sparrings, entrenamiento con discípulos y combates privados, donde podía probar su método sin restricciones. Quizá carezca de fundamento, pero a menudo he pensado que tal vez hubiera otro elemento en juego. Como es sabido, Bruce entrenaba con gran intensidad y un torneo podía suponer un riesgo de lesión que interfiriera en su investigación del combate real, en sus clases como maestro y en los rodajes, sean series de televisión, películas o simples apariciones como invitado de un programa. Por otro lado, cabe preguntarse, ¿ganar torneos quiere decir que eres el mejor luchador de todos los tiempos, o solo lo eres en ese especial ranking? ¿Es el JKD un método concebido para medirse con otros artistas marciales, o es defensa personal? Algunas personas cuestionan el nivel real de Bruce porque no existen registros de competiciones oficiales. Sin embargo, uno de los detalles en los que uno debería fijarse es la opinión que tenían de él los profesionales de su época. Grandes artistas marciales y competidores han dejado su testimonio al respecto, y si debemos darles crédito como expertos, no cabe duda de la valía de Bruce como luchador. Citaremos unos pocos, puesto que las opiniones son muchas y variadas y todas apuntan a lo mismo. Testimonios de contemporáneos. Danny Inosanto afirmó que Bruce era capaz de derrotar a cualquier luchador entrenado en artes marciales mixtas de su época. Chuck Norris, el multicampeón mundial de karate, reconoció en diversas entrevistas que Bruce Lee poseía una velocidad excepcional y una capacidad de adaptación letal. Afirmó en múltiples ocasiones que la técnica, apertura mental y biomecánica de Lee estaban muy por delante de su época. Joe Louis, considerado uno de los mejores karatecas y kickboxers de todos los tiempos, Louis elogió la valía de Bruce afirmando que tenía el poder de golpeo de un peso pesado y la velocidad más rápida que jamás había presenciado en un oponente. Llegó a confesar que en una de las ocasiones en la que hacían sparring lo alcanzó con un puñetazo, y este fue muy fuerte para la complexión y tamaño que tenía Bruce. Jim Kelly declaró que Bruce era intocable en el sparring y que podía dominar a oponentes de cualquier tamaño, ligeros, medios o pesados, gracias a una velocidad, anticipación y técnica, que estaban a otro nivel. Gene Level, reconocido pionero del judo y la lucha libre estadounidense, trabajó junto a Lee y quedó impresionado por su velocidad, indicando que era tan rápido y escurridizo que resultaba casi imposible agarrarlo o bloquear sus ataques. Bob Wall siempre defendió que la velocidad de Lee y su dominio del Jeet Kune Do lo convertían en un peleador letal en distancias cortas. Ed Parker explicaba que, a pesar de la estructura física delgada de Bruce, este lograba una potencia de golpeo increíble debido a su capacidad para sincronizar todas las facultades de su cuerpo en un solo instante. John Ree dijo que modificó su propia forma de enseñar boxeo tras ver la efectividad del golpe de Bruce. Él usaba el golpe oscilante, swing punch, y era sumamente efectivo. Esa fue una base que yo cambié en mi estilo gracias a él. Wally High destacó que, a pesar de que Bruce era primordialmente un golpeador, su velocidad mental y de reflejos le permitían revertir llaves de luxación y proyecciones de judo o jiu-jitsu antes de que el oponente pudiera consolidarlas, y defendió la valía de Bruce como un verdadero visionario del combate integral.